general es que la política, como tiene ese contenido de afectación a lo público, conlleva ciertas características que tenemos que más o menos delimitar. O sea, la política para muchos tiene un sentido normativo, para otros tiene un sentido más empírico. ¿Desde dónde vamos a estudiar nosotros las políticas públicas? ¿Un sentido normativo o un sentido empírico? ¿Desde un punto de vista del debe ser o desde un punto de vista de lo que es en el caso de la ciencia política? ¿Desde un realismo político o desde un plano ideal? Entonces uno entiende que la política tiene varias facetas, varios contenidos, entonces no es fácil darle una sola línea, no es fácil darle una sola orientación. Pero cuando delimitemos los temas vamos a poder encontrar una guía que nos conduzca a esclarecer más estos conceptos. ¿Por qué? Porque la política, si bien es cierto, es una actividad que desarrollamos todos, muchos la pueden practicar en un sentido normativo ideal, ¿no? Del debe ser. O sea, la política entendida como la búsqueda de la sociedad ideal, la sociedad justa, igualitaria, como quisiera que sea mi sociedad en un sentido ideal, ese debe ser para algunos de la política, y que todos tenemos de alguna manera, especialmente ustedes que están estudiando ciencia política, tienen una visión que se cumpla o no, eso no tiene importancia, sino es la visión que ustedes tienen a futuro. Pero esa es la visión normativa, hay una visión que llaman empírica, ¿no? Que empiezan por los realistas, desde la corriente del realismo político, que algunos han identificado, los mismos Maquiavelo u otros pensadores contemporáneos, como los que más o menos sustentan la orientación de la política en un sentido más empírico, más realista, más de los sucesos que acontecen en la vida de la lucha por el poder. Entonces, aquí la política tiene una vinculación directa con el poder. Entonces, ahí pudiéramos ver, en ese plano, por ejemplo, que si bien es cierto, la política tiene un ámbito que es ideal, normativo, ese es un ámbito de debe ser ideal. El otro plano de la política más empírica es un ámbito del poder, donde la política se mezcla con el poder, como lucha por el poder. En un plano ideal, la política tiene finalidades. En este caso, la política como poder es más instrumental. Entonces, el poder es un instrumento, en todo caso es un medio. Y la política ideal es la finalidad. ¿Por qué las políticas públicas surgen o encuentran un ámbito de desarrollo interesante? Porque permiten solucionar problemas. Y vamos a ver por qué es eso. Entonces, en el plano ideal nos movemos todos. En el plano empírico mucho más difícil. Las políticas públicas se mueven más en el plano del empírico, dentro del ámbito más realista, sin descuidar el tema del ideal, porque el ideal tiene que ver con el bien común. Uno quiere una sociedad justa, pero la sociedad en general son sociedades que atraviesan problemas de organización, de convivencia, pero que los hombres, en este caso desde ustedes de la ciencia política, van a intentar solucionar. Van a intentar solucionar a través de qué? De métodos, mecanismos, instrumentos, ¿no? Que nos dan esta disciplina. En el caso de las políticas públicas, esta es una disciplina que por lo menos ha encontrado su grado de desarrollo inicial en los Estados Unidos, y su tendencia de crecimiento de origen precisamente de los americanos. Desde la ciencia política, algunos han enfocado el tema hacia ahora lograr cierto desarrollo institucional, metodológico. Hay algunos que sostienen que el padre de la ciencia política ¿recuerdan quizás quién es el padre de la política pública, perdón? Harold Laswell, ¿no? Harold Laswell, año 1951, escribió su trabajo como orientación hacia las políticas públicas. Y a partir de esos años se habla un poco más institucionalmente de la política pública como un ámbito que él denominaba la ciencia de las políticas, ¿no? Que era más multidisciplinaria. O sea, ojo, no es que las políticas públicas sean el patrimonio de la ciencia política, no. Vamos a explicar que en el ámbito de la multidisciplinaria
escenario nosotros agarramos cierto protagonismo. Eso es distinto, y cierta orientación y conducción de las políticas, o algunos llaman el diseño de las políticas, ¿no? Y vamos a ver cómo encajamos en eso. Entonces, estos orígenes de las políticas públicas realmente es de las cátedras universitarias americanas, ¿no? Y de ahí viene toda la tendencia hacia América Latina, hacia el Perú en general, como todo un proceso. Entonces, los americanos son los creadores, entre comillas, de las políticas públicas. ¿Por qué? Porque la tendencia americana de la ciencia política es más hacia lo empírico o hacia la teoría política. Es más hacia lo empírico, ¿no? O sea, porque más teoría política, ¿quiénes hacen? ¿Los americanos o los europeos? Los europeos hacen más teoría política, más reflexión sobre temas fundamentales desde el propio concepto de la política y todo el desarrollo conceptual y metodológico sobre teoría política, que ojo es distinto a ciencia política. Los americanos ya no han dejado de lado un poco el tema de la teoría política. Me acuerdo pues hace algunos años atrás, cuando vino el politólogo a hacer sus prácticas, Charles Kenny, que ahora ya agarró más vuelo después de muchos años haciendo trabajo de investigación sobre políticas en América Latina. Él llegó acá a la universidad y al Congreso y llegó a algunas universidades a hacer unos estudios de investigación en el año 95 sobre el comportamiento político de los congresistas en cada país. Y él estaba haciendo un doctorado en la Universidad de Norte de Orán y el doctorado era 4 años, a diferencia de acá, 2 años de teoría y 2 años de práctica. Y esos 2 años de práctica eran visitar todos los parlamentos de América Latina para hacer un estudio de campo sobre la toma de decisiones políticas en los parlamentos a través de las fórmulas matemáticas, o sea, rayado, ¿no? Pero así estaban los americanos, ¿no? Entonces dio la oportunidad de conversar con este señor Charles Kenny, que ahora se ha vuelto un experto en temas de políticas públicas y políticas de América Latina, y nos contaban, o sea, le preguntábamos nosotros porque teníamos nuestra estructura curricular de la Villarreal, ¿no? Entonces le mostrábamos en ese tiempo, esos años, esto es lo que estudiamos nosotros, eso es lo que estudian ustedes. Y entonces él se sonrió y me dijo, no, nosotros no tenemos ese esquema, esa estructura curricular, ustedes estudian mucha teoría, porque en la currícula aparecían cursos de escuelas de pensamiento, historia de las ideas, entonces bastante teoría política inicial. Y decían, no, eso nosotros lo llevamos en un solo curso que se llama historia, y eso ya hace como 30 años atrás. Entonces estábamos hablando de que de que 50 es lo que nosotros estamos estudiando ahora, porque nuestra formación es más empírica y hacia solución de problemas públicos, temas de reforma del Estado y políticas públicas. Ese es el tema de nuestra formación. Ya, esto es lo que ustedes estudian, pero ustedes no leen de ministro, no vamos a ese tema de análisis sistémico. No, eso es todo, es como un curso que se llama historia. Porque todo lo demás es uso de las estadísticas, uso de matemáticas, y trabajo de reforma del Estado a través de políticas públicas. Ese es el esquema de nosotros, y lo que venimos a hacer, como en mi caso decía, el trabajo de campo, y ya de gestión, para ver cómo es el tema en América Latina, que es mi especialidad. Y para eso me han dado 2 años para hacer ese trabajo empírico. Les digo esto porque esa tendencia de la política pública es la tendencia actual en el mundo, en América Latina, y creo que es la tendencia que tiene que en el Perú en particular afianzarse, consolidarse o desarrollarse en esos ámbitos. Entonces, pero esa tradición inicial que ha nacido de los americanos, de alguna manera ha tenido un filtro hacia América Latina. ¿Cuál es el país filtro? ¿Cuál es el país filtro que más o menos canalizó la información de los americanos inicialmente nos daban?